Conectando la ciudad portuaria china de Dalian con la ciudad de Yantai, el túnel submarino más largo del mundo tendría 123 kilómetros, lo que lo haría más del doble de largo que el actual poseedor del récord en Japón, que conecta las islas Honshu y Hokkaido. China está construyendo túneles como el mundo nunca ha visto. Mientras que la mayoría de los túneles atraviesan montañas, estos tienen más de 5.000 metros de largo bajo el mar, pero este túnel es solo el comienzo. Por todo el país, China está construyendo túneles que rompieron 5 récords mundiales, perforando túneles masivos de carretera a través de una geología brutal y llevando la tecnología de las TBM al límite. Juntos, estos proyectos revelan cómo China está reescribiendo silenciosamente el manual para construir bajo el mar y América está asombrada. El túnel submarino de Jintang. El túnel submarino Jintang es uno de los proyectos más ambiciosos de China que actualmente está en construcción. Se dice que esta bestia de túnel se convertirá en el túnel ferroviario submarino de alta velocidad más largo del mundo una vez completado. Conectando el distrito de Bailan de la ciudad de Ningbo con la ciudad de Zhoushan, se extenderá a unos asombrosos 16 kilómetros. Se dice que este proyecto es un componente crítico de un tramo más largo del crítico ferrocarril Ningbo-Zhoushan. Y aunque se espera que la finalización de este megaproyecto se complete en 2018, el proceso de construcción en sí ciertamente no será fácil. El túnel submarino de Jintang enfrenta muchos desafíos serios. El mayor desafío de todos es qué tan profundo piensan construir la estructura. En su punto más profundo, el túnel descenderá casi 78 metros bajo el lecho marino, donde la presión del agua alcanza 8.4 bares. Crear un túnel en un entorno con ese tipo de presión es sin duda una hazaña impresionante. Un pequeño error, y toda la cosa podría colapsar por sí misma. Pero los desafíos no se detienen ahí. Los expertos tienen que encontrar una manera de construir este túnel a través de una región muy compleja. Después de todo, esta cosa tiene que pasar por debajo de una de las rutas marítimas más transitadas del mundo que conduce al puerto de Zhoushan. No solo eso, sino que también tiene que navegar cerca de muros de contención, muelles e incluso oleoductos. Y por difícil que sea, la geología de la zona hace que el trabajo sea 10 veces más complicado. Déjame explicar. Mientras que la mayoría de los túneles simplemente tienen que pasar por un tipo de material subterráneo, el túnel submarino de Jintang es tan largo que estará cambiando entre formaciones rocosas duras y terreno blando 28 veces durante su construcción, y algunas de estas rocas son tan duras que excavarlas llevaría semanas. Pero a pesar de todos estos desafíos, China está lista para llevar a cabo el trabajo utilizando sus colosales máquinas tuneladoras. Y como China quiere acelerar el proceso para este proyecto, han decidido utilizar 2 máquinas perforadoras en lugar de solo una, llamadas Dinghai y Zhongzhou. Estas bestias tomarán el túnel desde extremos opuestos al mismo tiempo. Ambas cortarán a través de rocas y barro en lo profundo del subsuelo, hasta que finalmente se encuentren en el medio. Ahora, como puede esperar, esto requeriría un nivel extremo de precisión. Si cualquiera de las máquinas se desvía del curso por incluso unos pocos centímetros, causaría desalineación, lo que tendría que ser corregido. Y si el error es demasiado grande, todo el proyecto podría arruinarse. Afortunadamente, las posibilidades de que eso ocurra son prácticamente nulas. Tanto el Dinghai como el Zhongzhou son obras maestras de la ingeniería china. Estos monstruos pesan unas impresionantes 3.950 toneladas y tienen un diámetro de alrededor de 7 metros. Equipados en la parte delantera de cada máquina, hay 308 cortadores especialmente diseñados que son capaces de cortar incluso las rocas más sólidas que el proyecto encontrará con bastante facilidad. Ambas máquinas serán operadas con cuidado para asegurar que sigan el camino correcto. Los expertos creen que pueden garantizar un margen de error dentro de 2 centímetros después de que estas máquinas hayan excavado a través de kilómetros de roca y se encuentren en el medio. Y si logran hacerlo, ciertamente solidificará la posición de China como el principal fabricante de TBM del mundo y especialista en perforación de túneles. Ahora, te estarás preguntando para qué se va a utilizar este túnel que China está construyendo con tanto esfuerzo. Bueno, va a cumplir una función muy importante una vez que esté terminado en el año 2028. Trenes de alta velocidad van a atravesar el túnel submarino de Jintang para entregar cargas importantes a velocidades de hasta 250 km por hora. Reducirá el tiempo de viaje actual entre Ningbo y Zhoushan de 1 hora y media a menos de 30 minutos. Al mismo tiempo, servirá como uno de los proyectos ferroviarios submarinos más avanzados y largos que China ha construido. Después de todo, las tuneladoras utilizadas para el proyecto están fabricadas completamente en China en lugar de ser importadas. Y dado que China se está convirtiendo en el proveedor mundial de máquinas perforadoras de túneles, este será un gran escaparate de lo que las máquinas de perforación chinas pueden lograr. El segundo túnel de la bahía de Jiaozhou. El segundo túnel de la bahía de Jiaozhou es otra joya de la industria de perforación de túneles de China, que se espera que establezca 5 récords mundiales cuando se complete. Será el túnel de carretera subacuático de mayor escala, el túnel de carretera subacuático más largo y el túnel de escudo de gran diámetro con la mayor presión de agua del mundo. Además, se convertirá en el primer túnel de escudo de gran diámetro del mundo en conectarse con el túnel de perforación y voladura de gran sección, además de ser el túnel submarino de mayor sección transversal que cruza grandes fallas. Esa es toda una lista de récords que este proyecto va a romper, y para lograrlo, este proyecto tiene que ser igualmente magnífico. Y bueno,
Al observar las especificaciones, eso ciertamente parece ser el caso. El segundo túnel de la bahía de Yaoshou tendrá casi 17 kilómetros de largo, y de esos, 9.8 kilómetros pasarán por debajo del mar. Será una autopista que conecta las áreas urbanas principales de Qingdao y el nuevo distrito costero oeste, y no será cualquier autopista, será una carretera de 3 carriles en ambas direcciones, y construir estas 3 carreteras son los 3 dragones. Ese es el nombre dado a las 3 máquinas perforadoras que trabajan día y noche para excavar el segundo túnel de la bahía de Yaoshou. La sección norte del túnel está siendo excavada por Deep Blue Mix Shield, que es una bestia de 170 metros de largo y 4.500 toneladas de peso con un diámetro de 15,5 metros. En la sección del túnel sur está su gemelo con el mismo diámetro llamado el Mix Shield haitiano, que tiene 141.73 metros de largo y pesa 5.166 toneladas. La tercera máquina ha sido nombrada la Señal Nacional y está ocupada excavando un túnel de servicio con su cortador de diámetro más pequeño de 67,82 centímetros. Cada una de estas máquinas es una obra maestra por derecho propio. Fabricado por Herrenknecht, estas bestias están equipadas con tecnología de última generación para excavar este túnel que rompe récords. Tienen un accionamiento principal telescópico con una cámara de excavación y un contenedor de excavación. Hay un sistema de monitoreo instalado en cada una de las máquinas tuneladoras que hace un seguimiento de cada variable. Lo más importante es que estas máquinas perforadoras de túneles están equipadas con potentes trituradoras de piedra, y ciertamente son necesarias para el tipo de terreno a través del cual estarán excavando. La geología de la región donde se está excavando el segundo túnel de la bahía de Yaoshou es absolutamente brutal. Las máquinas perforadoras tienen que excavar a través de la falla de Kanku. Es una gigantesca zona de transición geológica donde las formaciones rocosas varían ampliamente. Hay secciones que son extremadamente suaves, mientras que otras están compuestas de granito, que es uno de los tipos de roca más duros del mundo. Y estas máquinas perforadoras tuvieron que ser diseñadas para poder lidiar con todas esas condiciones sin disminuir la velocidad ni atascarse. Además de eso, este túnel va a cruzar a través de 18 zonas de fracturas de fallas, y eso se traduce en un peligro serio. En algunas de las secciones, la distancia entre el túnel y el fondo del mar será bastante pequeña, lo que hará que sea mucho más desafiante excavar. Y debido a eso, el túnel tiene que ir bastante profundo, lo que agrega otro nivel de peligro. ¿Pero valdrá la pena todo eso? Bueno, el segundo túnel de la bahía de Yaoshou proporcionará una forma mucho más rápida para que la gente navegue por las principales áreas urbanas de Qingdao. Servirá como una alternativa más rápida al túnel de la bahía de Yaoshou, una alternativa con una carretera más ancha y mejor flujo de tráfico. Y obviamente, también romperá esos 5 récords, lo que le dará a China un derecho a presumir serio. Túnel Taihu. Hasta ahora, solo hemos hablado de los túneles submarinos récord que China está construyendo actualmente. Pero hay un túnel igualmente impresionante que China ya ha construido. Estoy hablando del túnel Taihu. El túnel Taihu es el túnel de carretera subacuático más largo de China que se inauguró en el año 2021. Esta gigantesca estructura se extiende por 10,8 kilómetros bajo el lago Taihu, actuando como una sección clave de la autopista Changzhou-Wuxi. Y dado que un lago entero se encuentra sobre este túnel, los ingenieros que lo diseñaron tuvieron que enfrentarse a un conjunto único de desafíos. Tuvieron que preocuparse por la presión del agua que estaba justo a una corta distancia sobre sus cabezas, lo que podría crear puntos de fuga en el túnel. Y si esos puntos de fuga aparecieran, podrían causar daños estructurales o incluso inundar toda la estructura. Y dado que esta ruta iba a facilitar el viaje para cientos de miles de personas cada año, un desastre así podría fácilmente volverse mortal. Por eso los expertos tuvieron que encontrar una manera de hacer este túnel completamente a prueba de filtraciones. Y cómo lo hicieron es bastante fascinante. La clave estaba en cómo se vertió el cemento que encierra el túnel. En lugar de optar por la forma tradicional de hacer el trabajo, los ingenieros optaron por alta tecnología. Usaron un sistema sofisticado que monitoreaba de cerca el proceso de vertido para asegurar que no hubiera grietas, microagujeros o puntos débiles. Además, el concreto utilizado también fue especialmente diseñado. Fue creado para ser lo más impermeable posible, de modo que en caso de que el agua realmente se filtrara desde el lago hasta el túnel, no podría entrar. Y además, trabajar dentro del túnel presentaba algunos riesgos propios que debían mitigarse. El equipo utilizado debía tener 0 descarga de aguas residuales y 0 emisión de polvo para garantizar el bienestar de los trabajadores y minimizar la contaminación del entorno con contaminantes. Pero el logro más impresionante de todos tiene que ser la rapidez con la que terminaron este proyecto. Construir el túnel de Taihu fue un maratón que duró solo 4 años. Y una vez que entiendes la magnitud del proyecto, se hace evidente lo increíble que es lograr ese cronograma. El proyecto involucró verter 2 millones de metros cúbicos de concreto en la estructura subterránea. Eso es suficiente para llenar varios estadios de fútbol. Además, todo el túnel estaba en otro nivel en cuanto a tamaño. El túnel Taihu es una configuración de 2 vías y 6 carriles con un ancho de aproximadamente 17 metros. Y no es solo el tamaño del túnel tampoco. China instaló luces especiales en todo el túnel en el techo que están diseñadas especialmente para prevenir la fatiga del conductor. Todo eso se hizo en solo 4 años cuando otros países habrían tardado mucho más. Pero todo ese esfuerzo ciertamente valió la pena para China. Este túnel ayudó a reducir el tiempo de viaje entre Mashan y Nanquan a la mitad. También sirve como un importante punto de conexión para todo el delta del río Yangtze, lo que hace que sea mucho más conveniente viajar entre Wuxi y Jixing.
Y todo eso tuvo un costo de un asombroso 1.560 millones de dólares estadounidenses. Es una gran cantidad a pagar, sin duda. Pero dado que este túnel ayudará a las personas a viajar a trabajos, promoverá el turismo con sus luces coloridas y llamativas y permitirá tiempos de tránsito más rápidos para los bienes, China obtendrá ganancias de esta inversión en poco tiempo. El túnel submarino del puente Hong Kong-Zhuhai-Macao. El puente Hong Kong-Zhuhai-Macao es un símbolo icónico de la destreza de ingeniería de China para el resto del mundo. Pero lo que muchas personas no se dan cuenta es que este paso de 34 millas de largo, en realidad, tiene una sección submarina bastante larga, que abarca 4.2 millas. Y construir este túnel no fue una tarea fácil debido a la multitud de desafíos que los expertos tuvieron que enfrentar durante el proceso de construcción. La ruta del túnel lo colocaba directamente bajo el delta del río Perla, una de las rutas de navegación más concurridas del mundo. Así que, los trabajadores tuvieron que excavar el túnel, equiparlo con todo lo necesario para acomodar un viaje seguro, mientras aseguraban que los barcos que pasaban por arriba no se vieran afectados. Y además, el hecho de que la región es muy propensa a desastres naturales, complica mucho más todo. Todo el túnel tenía que ser resistente a terremotos de hasta 8 en la escala de Richter. Y dado que una parte de la ruta tenía que ser en forma de puente antes de pasar al segmento submarino, estas secciones también debían diseñarse para resistir vientos a nivel de tifón. Todo esto representa un gran desafío para un proyecto tan complicado. Pero para los ingenieros chinos era un trabajo que simplemente tenía que hacerse. Entonces, formularon un plan de construcción infalible que resultaría en la obra maestra de la que China se enorgullece hasta hoy. El primer y mayor problema que enfrentaron fue cómo pasar de un puente a un túnel subterráneo sin preocuparse de que las olas afectaran su integridad, y se les ocurrió una respuesta bastante ingeniosa. En lugar de construir algo de metal o concreto, los ingenieros decidieron crear 2 islas artificiales en ambos extremos del túnel submarino. Estos actuarían como puntos de transición, proporcionando una barrera sólida contra el agua circundante incluso durante tormentas fuertes. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen fascinantes. Verás, la mayoría de los túneles construidos bajo tierra hoy en día se excavan utilizando enormes máquinas perforadoras de túneles. China misma fabrica muchas de ellas. Pero para el túnel Hong Kong-Zhuhai-Macao, optaron por un enfoque diferente. Primero, se cavaron trincheras en el fondo del mar que eran lo suficientemente grandes como para acomodar el túnel. Y luego, hicieron secciones masivas del túnel en sí, no en el fondo del mar, sino en tierra en otro lugar. Estas secciones fueron llevadas flotando hasta donde necesitaban ser instaladas y bajadas al mar, encajando perfectamente en la trinchera que habían cavado. Después de eso, la zanja fue rellenada, enterrando las secciones en las profundidades de la tierra. La precisión fue clave durante todo este proceso. No podía haber una tasa de error de más de unos pocos milímetros en las secciones. De lo contrario, el agua puede filtrarse y causar daños, eventualmente provocando una falla estructural. Además, durante todo el proceso de construcción, los expertos tuvieron que vigilar de cerca el clima. Condiciones meteorológicas adversas, visibilidad reducida o incluso fuertes vientos podrían significar un desastre. Y bueno, las cosas no siempre fueron bien. A pesar de todas las directrices de seguridad y los planes establecidos para evitar accidentes, 19 trabajadores perdieron la vida mientras construían este proyecto. Un túnel pagado con sangre. Y aun cuando todas las secciones del túnel se habían bajado a su lugar, la zanja se rellenó y el agua dentro del tubo se eliminó, todavía quedaba mucho trabajo por hacer. La sección del túnel Hong Kong-Zhuhai-Macao está equipada con sistemas de alta tecnología para prevenir cualquier incidente imprevisto. Los sistemas de gestión de tráfico de última generación aseguran un flujo de tráfico suave. Los sistemas de ventilación avanzados se encuentran en el techo y las paredes para prevenir la acumulación de gases peligrosos. Se ha prestado especial atención para prevenir que un incendio comience y se propague. Se ha aplicado acolchado ignífugo en todo el túnel, y hay sistemas especiales de evacuación para sacar a las personas en caso de que ocurra lo peor. En conjunto, el túnel submarino del puente Hong Kong-Zhuhai-Macao costó un total de 18.800 millones de dólares, y su construcción ha sido especialmente beneficiosa para la economía de China. No solo ha reducido el tiempo de viaje entre Hong Kong y Zhuhai de 4 horas a solo 30 minutos, sino que las islas artificiales creadas durante el proceso también se han convertido en importantes atracciones turísticas. Túnel de Xiangan. A continuación, sumérgete en el pasado con el túnel de Xiangan, uno de los túneles submarinos más fascinantes de China. Este proyecto ocupa un lugar especial en la historia. Después de todo, fue el primer túnel submarino construido en China, y cómo lo hicieron es asombroso. La construcción del túnel de Xiangan comenzó en 2005, pero no había una máquina de excavación masiva en el lugar. No había tuneladora, nada. Eso es porque China aún no había perfeccionado esa tecnología. En cambio, iban a construir este túnel a la vieja usanza. Y bueno, ese método era explosivo, literalmente. Conocido como el método de perforación y voladura, consistía en perforar agujeros profundos en las rocas, meter explosivos potentes y abrir un agujero a través de ellas. El suelo más blando fue excavado usando máquinas, mientras que la roca más dura fue reducida a escombros y llevada en camiones. Se tardó 4 años en excavar completamente el tramo de 6 kilómetros. El momento en que los trabajadores rompieron en noviembre de 2009 marcó un momento histórico. Sentó un precedente para la ingeniería china.
Abrió el camino para todos los futuros túneles submarinos que seguirían, ayudando a los ingenieros a comprender qué desafíos tendrían que enfrentar y cómo lidiar mejor con ellos. Pero al mismo tiempo, el túnel Xiangan fue un gran logro por sí mismo. Consiste en 3 tubos, 2 para el tráfico y uno actúa como túnel de servicio. La carretera de 6 carriles que atravesaba estos túneles redujo la distancia de viaje entre la isla de Xiamen y el distrito de Xiangan de 1 hora y media a solo unos escasos 15 minutos. Otra razón por la que este proyecto fue tan importante es que en muchas partes del túnel, la distancia entre este y el lecho marino era bastante pequeña. En el punto más extremo, esa distancia era de solo 28 metros. Eso es alarmantemente pequeño considerando lo que pasaría si se formara una grieta, debilitando la integridad estructural del suelo y el túnel. Aún así, los trabajadores arriesgaron la vida y el cuerpo para excavar a través de esas secciones, mostrando valentía, y al hacerlo, pudieron construir el túnel submarino más delgado de su tipo en el mundo. Y dado que esta estructura es tan delgada, se tuvo que prestar especial atención para garantizar la seguridad de los pasajeros que la atraviesan. Se han construido 12 vías de escape de emergencia para proporcionar una ruta de escape si lo peor llega a ocurrir. Además de eso, hay 2 vías de ventilación que también funcionan como salida de emergencia. El túnel de Xiangan también tiene 2 relieves escultóricos construidos en su interior para conmemorar su importancia histórica y celebrar el esfuerzo que los trabajadores pusieron para convertir este sueño en realidad. Ahora, mientras que este túnel es el más delgado, el siguiente es completamente opuesto. Túnel del río Amarillo de Jinan-Huanggang. El túnel Jinan-Huanggang Yellow River es el túnel submarino más ancho del mundo por diámetro. Con un diámetro de 17 metros, esta cosa es un verdadero monstruo. Es tan grande que, en lugar de tener solo un nivel, este túnel es de 2 pisos, con 6 carriles operando en ambas direcciones. Y como puedes imaginar, construirlo requirió algo igualmente masivo. La mayor parte de la excavación realizada para el túnel del río Amarillo Jinan-Huanggang fue hecha por la máquina escudadora Herrenknecht Shanghai. Esta tuneladora tiene el mismo diámetro que el túnel, lo que la convierte en una auténtica bestia por derecho propio. Y esta cosa funcionó tan bien que de hecho estableció un récord propio mientras trabajaba en el proyecto. Al excavar entre aproximadamente 16 a 18 metros de tierra en un día en promedio, la tuneladora Shanghai se convirtió en la máquina más rápida de su clase. Se completó la excavación del túnel del río Amarillo de Jinan-Huanggang en solo 110 días después de que entró en operación. Eso es extremadamente rápido para una tuneladora de este tamaño. Durante el proceso de excavación, el túnel pasó debajo del segundo río más largo de China, el río Amarillo, lo cual presentó muchos desafíos que debían superarse. Pero con la tecnología, todo eso se hizo bastante más fácil. La rueda de corte del Shanghai tenía un sistema de lavado incorporado que evitaba obstrucciones, incluso cuando el suelo se volvía un poco demasiado blando. La máquina tuneladora también estaba equipada con una cámara telescópica que permitía a los trabajadores monitorear el desgaste de las herramientas de corte sin tener que ponerse en peligro o detener el trabajo para una inspección. Esto redujo significativamente el riesgo para los trabajadores. Al mismo tiempo, se prestó especial atención a la ruta del túnel para asegurar que no hubiera posibilidad de un derrumbe. El túnel del río Amarillo de Jinan-Huanggang todavía está en construcción ya que la parte final del proyecto aún se está terminando, pero se espera que se complete en los próximos meses. Y una vez que esté terminado, se convertirá en un catalizador para el crecimiento económico de China. Eso se debe a que este túnel conectará las riberas norte y sur del río Amarillo, mejorando la conectividad entre los principales centros económicos de Jinan. Y al crear esa conexión, ayudará a mejorar el flujo de tráfico en la región. No olvides darle a esos botones de me gusta y suscribirte, y volveré con otro video increíble.